buenas tardes tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los lunes, aquí por Radio Eterna, en el 96.1 de la FM en Nuevo León. La estación, estamos físicamente acá en Apodaca, Nuevo León. Ojalá y nos estés acompañando como todos los lunes a las 6 de la tarde. Te doy la bienvenida. Te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Y también, aparte de por la FM, también estamos vía Facebook. Acá, si estás en Facebook, tal vez nos estás viendo. Si nos estás viendo, comparte. Te mandamos un saludo. Te damos gracias por acompañarnos. Si ves este video en cualquier otro tiempo y en otro lugar, también te mandamos saludos y bendiciones. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar de aquí hasta las 7 de la tarde, un poquito más, entramos un poquito tarde, hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite. Aquí vamos a estar para lo que gustes y mandes, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Pero antes de eso, y para que nos ayudes a compartir acá en el Facebook, te voy a dar también las vías de comunicación acá en Nuevo León, en Monterrey. El teléfono de Radio Eterna es el 82 43 13 77, 82 43 13 77. Para lo que gustes y mandes, todo el día está a tu disposición este teléfono aquí de la estación. Mi teléfono particular también te lo voy a pasar, ese es por si quieres contactarte conmigo, es un celular, es 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Ese es mi número de celular. También podemos estar en contacto por correo electrónico. Si quieres mandarnos un correo electrónico y ahí podemos estar en contacto si no eres de aquí cerca, de cualquier parte de la República o incluso fuera de ella. El correo es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. También podemos estar en contacto en el Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te damos de alta y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com, tanto en la página de internet como en el Facebook, y también de ahí te ligarías a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo constantemente nuestras predicaciones que tenemos durante la semana, nuestro ministerio en radio, nuestras predicaciones dominicales y alguno que otro recurso que te pueden ser de bendición. Ojalá y puedas ahí unirte. También para los que preguntan dónde nos reunimos, cuándo nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía, a las 12 del mediodía, a estudiar la Biblia, en el mero centro de San Nicolás de los Garza, en la calle Juárez, el número 127 Altos, en la mera esquina de la calle Aldama. Juárez Cruz con Aldama, en el centro de San Nicolás de los Garza, los domingos a las 12 del mediodía, y estamos también para servirte, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Bueno, y las vías de comunicación para lo que gustes, pero también a veces se nos pasa mencionarlo, pero siempre tenemos Biblias para regalarte, una Biblia por persona. Lo que nos gustaría es que si tú nos escuchas de casualidad, entre comillas, ¿no? Porque los cristianos no creemos en las casualidades, pero si tú escuchas esto y de pronto te dan ganas de leer la Biblia y no tienes Biblia, no tienes acceso a una, solo tienes que marcarnos o mandarnos un correo o mandarme un WhatsApp, un mensaje de texto, y nosotros te vamos a hacer llegar una Biblia hasta la puerta de tu casa. Si de pronto tú dices, bueno, es que yo no sé leer o batallo ya con la vista, también tenemos Biblias en audio, ¿ok? También te podemos hacer llegar una, tan solo con que te comuniques con nosotros, ¿ok? Y entonces ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Desde que comenzamos el programa, que tiene apenas 4 meses, hemos estado hablando de 3 cosas. Las 3 cosas son las 3 cosas indispensables para tener una relación
con Dios. Indispensables, hermano, quiere decir que no puede faltar ni una de ellas. Si falta cualquiera de ellas, no puedes tener una relación con Dios de verdad. Yo sé que hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, pero yo me arrodillo y le oro y luego también me contesta. Bueno, eso no quiere decir que tienes una relación con Dios. Eso solo quiere decir que tenemos todos, que existe un Dios bueno. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Él hace llover sobre buenos y sobre malos, ¿sí? Pero tener una relación, conocer a Dios, es tener una relación de intimidad. De intimidad. No solo es un Santa Claus ahora que se acerca Navidad y muchos, así es su relación con Dios. Es decir, es que yo le pedí un carro y me lo dio, y le pedí dinero y me lo dio, pero también está Santa Claus. ¿Y tienes relación con Santa Claus? No, la relación con Dios no es así. Es una relación íntima, y que se logra por medio de tres cosas, que te digo, son las que hemos hablado. No hemos hablado de otra cosa en estos 3 meses. De la Biblia, esa es la primera y es la base de todo. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios para nosotros hoy. Eso es lo que es para el cristiano. Así es que deberíamos estudiarla, leerla, y si no lo haces, no sé cuánto tengas de cristiano, pero si no lees la Biblia, no se puede tener relación con Dios. No importa tampoco si dices, yo no soy cristiano, yo soy de otra religión, pero tengo mi relación con Dios. Bueno, sin la Biblia es imposible, ¿ok? No, y te repito, no quiere decir que sea imposible que te arrodilles, que le pidas cosas e incluso que te las conceda. Que la relación de muchos de los que no son cristianos, de los que hoy somos cristianos, así era nuestra relación antes. Creíamos que esa era una relación con Dios, pero no es así. Una relación con Dios es mucho más. ¿Qué tanto más? Hay que leer la Biblia. Ahí están todas las respuestas. La segunda es la oración, ¿ok? La oración. Y ya hablamos también abundantemente de ella. ¿Cómo se ora? ¿Qué se ora? ¿A quién se ora? ¿Qué no es orar? Cosas así. Orar es hablar con Dios. Ok, eso cualquiera lo puede hacer, claro, cualquiera lo puede hacer. Pero la Biblia menciona muchos estorbos o impedimentos, ¿sí? Para que tu oración sea escuchada. Si tú estás en pecado, dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y eso es cristianos y no cristianos. Nuestro pecado nos separa de Dios. Hay muchos más impedimentos. Si no oramos conforme a su voluntad, tampoco nuestra oración será escuchada. Pero todo eso, ¿cómo lo voy a descubrir entonces? En la Biblia. La Biblia es la base de todo. Y hace 2 semanitas comenzamos a hablar de la fe. De la fe. ¿Y qué es la fe? Otra vez, la fe es creer. ¿Creer qué? La palabra de Dios. Si te fijas, todo nace de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en el diccionario es la palabrita pistis, que significa ser convencido de algo. ¿Ok? En este caso es creer la Biblia como una verdad, ir leyendo la Biblia y creerla, ser convencido que aunque hay cosas que no vemos, son más reales que todas las que sí vemos. Fe. Y es tan importante la fe, es una palabra tan importante para los cristianos, porque somos salvos por creer. ¿Sí? Por fe somos salvos, por creer algo, no por repetir una oración. Eso no es la fe. ¿Ok? Fe es creer la palabra de Dios. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque otra vez vamos a caer aquí. Algunos a veces nos dicen a los cristianos, es que ustedes se creen exclusivos, nomás ustedes tienen relación, nomás. No, hermano, pero alguien dice, yo, aunque no leo la Biblia, conozco a Jesús. Válgame, pero ¿cómo vas a conocer a Jesús sin la Biblia? No, pero es que mi mamá bueno, ¿y a qué Jesús conoce tu mami, tu papi, al que te han? Hoy diciembre, hermanos, es un mes de errores
tras errores. Ya muchos van a tener a un Jesús puesto bajo un pinito y dicen, yo tengo relación con ese Jesús. Le doy un besito y le quito un dulce. Es una pena, pero no, esto no es exclusivo de imágenes o de religiones. Cristianos que nos decimos cristianos, pero sin leer la Biblia, no puedes tener relación con Jesús. No puedes conocer a Jesús. Aunque vayas a la iglesia toda tu vida, no se puede tener relación con Jesús. ¿Okay? La Escritura es la base de todo. Para de ahí saber cómo orar y de hecho para de ahí sacar nuestra forma de vida, tener fe, creer en la Escritura. El cristianismo es un proceso. Es un proceso. Eso, la semana pasada vimos varias características. Ok, la fe, ¿qué características tiene? Tiene varias, ok, tiene varias, pero una es, la que veíamos la semana pasada, es que tiene un principio, ¿sí? La fe crece y no solo tiene un principio, tiene un orden. Un orden. Es decir, la fe va creciendo y siempre hay una base. Si no comenzó por ahí, toda la fe, crezca lo que crezca, será equivocada. ¿Sí? El principio es el Evangelio. El Evangelio. ¿Sí? Ese es el principio del camino cristiano. El Evangelio. Dice 1 Corintios 1:2 que eligió Dios salvar a las personas por la locura de la predicación. Así es como se viene a Cristo, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo. No se hace repitiendo una oración, no se hace cantando, danzando, no se hace cayendo al suelo, no se hace haciendo conciertos. Se conoce a Cristo en su palabra y el inicio es por medio del Evangelio. El Evangelio. Pero cuando escuchamos el Evangelio por primera vez, que de esto hablamos la semana anterior, lo creímos, ese día el Señor nos adoptó como cristianos, como sus hijos, pero fue el comienzo de algo, fue el comienzo de algo. Tristemente hoy muchos cristianos hicieron esto y ya se quedaron ahí. Y están sin crecer. ¿Por qué? Porque no van a la palabra de Dios y tantas cosas que hay por aprender, por crecer, por avanzar. Pero ese día fue el comienzo de algo. ¿Cómo saber si fuiste salvo realmente? ¿O cómo saber si hoy lo eres? ¿Cómo saber si tu arrepentimiento fue sincero? La semana pasada te describía el Evangelio como 4 partes. 4 partes. El Evangelio, la buena noticia que nos va a llevar un día al cielo es que eres pecador. Tú y yo somos pecadores, ¿sí? Y el pecado merece la muerte, el infierno. Si tú y yo morimos con el pecado que hoy tenemos, porque tú que me ves, y no pregunto religión, tú que me ves, tienes pecado. Y si nos vamos así y la muerte nos alcanza y el Señor nos manda a llamar, vamos a ir a un lugar de castigo eterno. Lo creas o no lo creas. El infierno no es solo para los que lo creen, ¿sí? Pero hay una buena noticia. Una buena noticia. Que si te arrepientes, el Señor te perdona, te salva, te adopta, te recibe en su familia. Te bautiza con su espíritu, te hace su hijo, tantas cosas grandiosas que contiene el Evangelio. Pero el requisito es si te arrepientes. ¿Y qué es el arrepentimiento? Vamos a hablar un poquito de esto hoy. ¿Qué es el arrepentimiento? Otra vez, así como conocemos la palabra fe, muchos conocemos la palabrita arrepentimiento, ¿verdad? En los cristianos la conocemos tanto, pero ojalá y pongas oídos al mensaje de hoy, porque yo creo que es una palabrita que tenemos equivocado su concepto. ¿Sabes por qué lo creo? Porque escucho a tantos cristianos decir, es que yo me arrepentí un día. Es decir, como viendo el arrepentimiento como algo pasado. Sí, como un requisito para salvarse, pero como algo que haces una sola vez y lo hicimos en el pasado. Y eso no es el arrepentimiento. Mira, vamos a comenzar por el diccionario. En el hebreo, arrepentimiento significa volverse.
Eso es lo que significa en el hebreo, ¿ok? Y en el griego, arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa un cambio de mente. Si sumamos las dos cosas, los dos conceptos de hecho encajan en sí mismo. Es lo que es el arrepentimiento. Es volverse, pero volverse porque hubo un cambio en mi mente. Y aquí se nos suma la palabra fe. ¿Te acuerdas la palabra fe? Es ser persuadido y ser convencido. La palabra fe de hecho es hermanito del arrepentimiento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible arrepentirse. La fe crece, la fe va creciendo, el arrepentimiento también. Son, ¿cómo es? La palabra no es que son sinónimos, pero casi lo son. Fe y arrepentimiento es casi una misma cosa. Arrepentirse es ir caminando hacia un lado y dar un giro de 180 grados. Arrepentimiento es volverse, dar la media vuelta y volverse. ¿Ok? El ejemplo de arrepentimiento, ese es el diccionario y muchos ya lo conocemos. Después vamos a ver lo que dice la Biblia, los ejemplos. Porque el arrepentimiento tiene tres partes. Yo creo que no solo el arrepentimiento, cualquier tema bíblico. Uno es lo que significa en el diccionario. Después podemos ir viendo lo que significa, viendo los ejemplos de la Biblia. Pero siempre, siempre lo más importante es ponerlo por obra en tu vida, ¿sí? Pero primero tenemos que ver lo que es para ver si lo ponemos por obra o ya lo pusimos por obra. El ejemplo de arrepentimiento por excelencia está en Lucas 15. Yo creo un pasaje muy conocido, la parábola del hijo pródigo. Te la voy a leer. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esa es la primera parte. Lucas 15 no solo habla, es el ejemplo del arrepentimiento, es un ejemplo del evangelio en sí. Esta es la primera parte. Cuando decimos que somos pecadores, es esto lo que dice Lucas 15:11. Es que nos hemos ido del Padre, lejos a malgastar nuestros bienes. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que lo envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto lo que refleja es lo bajo que nos lleva el pecado. Espiritualmente, las personas confundimos las cosas del espíritu de las cosas terrenales. Espiritualmente, estar en pecado, hermano, es estar haciendo esto, conviviendo con cerdos, apacentando cerdos y desear la comida de los cerdos. Tú puedes ser el varón con más dinero, más próspero en la tierra, y estar en esta situación espiritual. Las cosas del espíritu nada tienen que ver con las cosas terrenales, y tristemente esto nos confunde a tantos. Estamos tan bien en la tierra, tenemos tan buen trabajo, ganamos dinero, compramos lo que queremos y pensamos que estamos bien con Dios. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué me bendice? Y nada tiene que ver una cosa con la otra. Te decía al comenzar, y ten cuidado tú, incluso si tú no eres cristiano, pon oídos a esto. Dios hace llover sobre buenos y malos. A ti te va bien, no porque estés bien con Dios, sino porque Dios es bueno, es misericordioso, es lleno de gracia, es lleno de gracia. Pero eso no quiere decir que estés bien con Dios, ni que a su tiempo recibas lo que merece el pecado. Hoy es el día de arrepentirse. ¿Qué es esto, arrepentirse? Mira, sigue leyendo ahí. Dice, y volviendo en sí. Esta es la clave.
volviendo en sí. Mira el significado de que leíamos ahorita. Es como que despertó, volvió en sí, cayó en sí, recapacitó. Y esto nos hace tanta falta. El pecado es algo horroroso. El pecado es algo sigiloso. El pecado adormece. El pecado y el diablo, que es su padre, saben hacer esto también, adormecer las conciencias. Las conciencias. Estar en pecado, pero el diablo sabe cómo hacerle para que tú no te sientas mal. Le dijo a Eva: come, hombre, de aquel árbol, al fin que no morirás. Eso lo sabe hacer a la perfección. Y eso es lo que nos hace caminar a ti y a mí en pecado y sin sentirnos mal. Podemos tomar dinero del trabajo, pero no nos sentimos mal. ¿Por qué? Bueno, porque doy la mitad a los pobres. Y cosas así que nos hacen justificarnos. Nos hacen insultar a una persona, pero no sentirnos mal. No, porque él empezó. Y luego vamos y hacemos oración, porque dijo el pastor que hay que orar. Y vamos y oramos: Señor, ya cambia a mi esposa, hombre. No deja de pelear, cámbiala, tócala. Y nosotros caminamos en pecado. Hay un momento clave en la vida del hombre, y es este: y volviendo en sí. Y volviendo en sí, necesitamos volver en sí, recapacitar, despertar. Necesitamos algo que golpee nuestra cara. Necesitamos agua que nos despierte. Y ese es el agua de vida. ¿Te acuerdas? No sé si has leído la historia de David. Necesitamos un Natán. David, todo lo que hizo, ¿conoces su pecado? ¿Lo has leído? Cómo le gustó una mujer, cómo la trajo para sí, cómo hizo que su marido muriera, cómo se juntó con ella, hasta tuvo hijos, y él no se sentía mal. Y tantos, no solo cristianos, pero principalmente cristianos, caminamos en pecado sin sentirnos mal, y usamos la Biblia para adormecer aquella conciencia. No, mira, aquí dice abogado tenemos. No, aquí dice que Dios es perdonador. No, aquí dice que Dios... Sí, pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Dice que Dios es lento en ira, grande en misericordia. Pero también dice que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Necesitamos volver en sí. Ojalá y la prédica de hoy sea tu Natán. Ojalá y la prédica de hoy sea el canto del gallo que despertó a Pedro y lo hizo llorar amargamente. ¿Te acuerdas? Después de que negó al Señor, después de que negó al Señor 3 veces. Cuando tú y yo pecamos, estamos negando al Señor. Negando al Señor. Dice la Biblia: hay muchos que con su boca me profesan, pero con sus hechos me niegan. Y también dice la palabra de Dios que el que niegue al Señor, Él también lo negará. Necesitamos volver en sí, recapacitar, despertar. Y este volver en sí es el cambio de mente. Volvió en sí, dice, seguimos en Lucas 15, y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Primero volviendo en sí, ese es el cambio de mente. Y luego se levantó y regresó a su padre. Ese es el volverse. Juntas las dos cosas, eso es el arrepentimiento. Cambiar de mente, entender lo que hoy estás oyendo, pero no porque yo lo diga. Tienes que leer la Biblia. Digo al cristiano y al no cristiano: no necesitas permiso, no necesitas una Biblia especial, necesitas ir a la librería y comprarla, necesitas tomarla de tu ropero, háblanos y te hacemos llegar una. Solo necesitas leerla, buscar a Dios, conocer a este Dios grandioso, que tiene palabras duras. Dice Pedro: oh, tu palabra es dura. Pero ¿a quién iremos? Solo a Él. Hoy te digo que empieza el mes de más idolatría.
Acércate a Dios. Dios te está esperando. Dios te está aguardando. Por el amor de Dios, no quisieras dejar esa vida espiritualmente tan pobre. Tan pobre. Oh sí, mundanamente puedes ser rica. Mundanamente puedes tener a tus niños en el mejor colegio, puedes andar en la mejor camioneta, puedes pintarte el pelo todos los meses de colores distintos y traer la mejor bolsa y las uñas cambiarlas cada mes. Pero no sientes ese vacío. Y lo llenarás ahora en diciembre con un pinito y lo tratarás de llenar cantando villancicos y trata de llenarlo con lo que quieras. Pero date cuenta que te hace falta Dios, el Dios verdadero. Y acercarse a Dios, o una palabra, una frase que los cristianos hemos vuelto tan vacía. Acércate a Dios, le decimos a la gente. Ven a Dios. Y lo has escuchado tantas veces. Pero la gente necesita saber, y los cristianos principalmente, que acercarse a Dios es dejar el pecado. Yo quiero tener comunión con Dios, hay que dejar el pecado. Yo quiero ser un seguidor de Cristo, hay que dejar el pecado. Hay que dejar de robar en el trabajo, hay que dejar de pelear con la esposa, hay que cambiar hasta el vocabulario, la forma de vestir, pero principalmente por dentro. Hay que dejar los pleitos, el orgullo, la lujuria. Hay que dejar, hay que avanzar, hay que volverse, es esto. Volverse no es repetir una oración, es volverse a Dios, dejar el pecado. No puedes tener un novio o novia incrédulo si eres cristiano. No se puede, es pecado. Hay que obedecer la palabra de Dios, hay que leer la Biblia, hay que volver en sí, despierta. Tal vez tú compares esas dos vidas y digas, pero es que la vida que yo llevo hoy está tan súper padre, pero no lleva al cielo. No lleva al cielo, regresa al Padre. Sigue diciendo Lucas 15, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Ese es el Evangelio. El arrepentimiento fue el volviendo en sí. El arrepentimiento es el se levantó y vino a su Padre. Pero si te fijas, el arrepentimiento vino porque pasó algo primero. Reconoció su suciedad, su pecado. Dijo, ¿qué hago aquí? Alimentando cerdos. ¿Qué hago aquí? Todavía en la cantina. ¿Qué hago aquí coqueteando con mi secretaria? ¿Qué hago aquí contando estos chistes? ¿Qué hago aquí en este salón de belleza gastando dinero? ¿Qué hago aquí comprando esta ropa de marca? ¿Qué hago aquí peleando con mi esposo o con mi esposa? ¿Qué hago aquí con este mismo carácter? ¿Qué hago aquí? Vuelve a tu Padre, regresa al Padre. Y no creas que está enojado, pero tienes que reconocer tu pecado. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí si esta relación que tengo está prohibida por Dios? ¿Qué hago aquí? Humillo gente. ¿Qué hago aquí apacentando cerdos? Despierta, mi hermano. Despierta, no solo porque no sea la mejor vida, sino porque esa lleva al infierno. Despierta, recapacita y vuelve a Dios. Vuelve a Dios es, deja tu pecado. Mira lo que hizo él. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es la verdad. Tú y yo no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. No somos dignos de ser adoptados por Él. Hemos hecho tantas maldades, tantas cosas malas, tantas cosas vanas. Hemos vivido para el dinero, hemos vivido para la avaricia, hemos vivido para vanidades, hemos vivido para cualquier cosa menos para Dios. Nos hicimos cristianos algunos y seguimos viviendo igual. Y vamos a la iglesia pensando que la iglesia y que Dios nos van a conceder nuestros mismos deseos vanos y podridos y malos. Recapacita. Sabe que no eres digno de ser llamado su hijo. Pero el padre dice, saquen el mejor vestido y vístanle y pongan un anillo en su mano,
calzado en sus pies. Traigan al becerro gordo, y comamos, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Muertos. El pecado mata. El pecado lleva al infierno y puedes estar respirando. Puedes tener la mejor empresa del mundo y estar muerto para Dios. Y solamente falta que tu día llegue para que seas lanzado al castigo. Arrepiéntete. Arrepentirse es como el hijo pródigo. Reconocer que hemos actuado mal, que hemos pecado contra Dios y regresar pidiendo perdón. Ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Dejar el pecado. Imagínate al hijo pródigo que hubiera venido al padre en supuesto arrepentimiento y en la noche se fuera otra vez a vivir y a gastar el dinero con las prostitutas. Ese no es arrepentimiento. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es arrepentirse, ¿sí? Apartarse del pecado. Arrepentirse es pedir perdón, pero no solo eso, apartarse. Esto es lo más importante. Hoy la gente cree que arrepentirse solo es pedir perdón y no es así. Pedir perdón es eso, pedir perdón. Saber que hemos ofendido a Dios, y esto también es necesario para salvación, pero arrepentirse es dejarlo de hacer. Arrepentirse fue un cambio de mente. Ahora pienso diferente, hago cosas diferentes. Arrepentirse es hacer. Arrepentirse es eso. Y es el requisito para ser salvo. Arrepentimiento es cuando cambias. Arrepentimiento es cuando dejamos el pecado. Arrepentimiento es cuando caminamos en santidad. Mira lo que dice Mateo 3:8. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentirse es hacer. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más. Eso es arrepentirse. Yo no puedo venir a Dios hoy y decirle, Señor, robé en mi trabajo, perdóname. Y Dios me perdona. Y mañana ir a mi trabajo y todavía tomar. Lo que sí, bueno, es que tengo un contrato firmado y el de compras pues ya lo sabe y me va a descubrir si no sigo el juego. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es llegar con el de compras y decir, conocí a Dios, me perdonó, ya no puedo hacer lo que antes hacía. Oye, pero te van a meter a la cárcel. No importa. Arrepentimiento es no importa. No importa lo que pase, tengo que dejar el pecado. El que hurtaba no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Eso es arrepentirse. Antes era el enojón, gritaba y hoy ya no. Eso es arrepentirse. No puedo venir a Cristo y decirle, Señor, perdóname porque insulté a mi esposa. Dios me perdona, pero no puedo venir mañana y otra vez, la comida fría, tú no sirves para nada. Eso no es arrepentirse. No sé si veas la confusión. Yo conozco muchos cristianos que me dicen, es que me arrepiento, pero lo vuelvo a hacer. Me arrepiento de mi pecado, pero lo vuelvo a hacer. No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse no es cuando subes y le dices al Señor, Señor, perdóname. Eso no es arrepentirse. Eso es pedir perdón. Arrepentirse es cuando lo dejas de hacer. Cuando lo dejas de hacer. Cuando a Jesús le trajeron a la mujer adúltera, le dijo, yo tampoco te condeno. Sí, te perdono tu pecado, pero vete
y no peques más. Ese vete y no peques más, ese quiere decir, pero arrepiéntete. Arrepentíos será la predicación de Jesucristo en la tierra, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos será la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos será lo que predicaba Pedro en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos será la predicación de Pablo en Hechos 17. Dios manda en todo tiempo y en todo lugar a que te arrepientas. Arrepiéntete, pero arrepiéntete, te repito, arrepiéntete no es ni siquiera derramar lágrimas. Hay lágrimas de cocodrilo. Arrepentirse es dejarlo hacer. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí mismo me ha pasado que voy y lloro al cuarto para mañana o pasado seguir haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el requisito para ser salvo. El arrepentimiento es el requisito para ser adoptado por Dios. El arrepentimiento es el requisito para ir al cielo. Arrepentimiento es lo que se le pidió al joven rico: vende todo y dáselo a los pobres. Arrepentimiento es eso. Antes eras un egoísta. Arrepentirse es dejar de ser egoísta. Arrepentirse es que antes eras codo y no le dabas dinero a ningún pobre. Arrepentirse es salir a buscar a los pobres. Eso es. Lucas 19:8. Es la conversión de Zaqueo cuando se encontró con Cristo. Dice que puesto en pie dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es el arrepentimiento. Jesús dijo ahí enseguida: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es arrepentimiento. Arrepentirse es eso. Dice acá en el Facebook mi hermano Gerardo Leal: es no repetir el pecado. Así es, así es. Y tristemente muchos estamos atorados aquí. Muchos. Yo primero que tú. Y eso es peligroso. Pero no es lo más peligroso todavía. La peor situación del hombre, ojalá y no me malentiendas esto. La peor situación del hombre no es estar en pecado. Esa no es la peor. Es una mala, malísima, claro que lo es. Pero la peor situación del hombre es estar en pecado y no sentirse mal por él. Porque ¿cómo te vas a arrepentir? Estar en pecado y no saber ni siquiera que es pecado. ¿Cómo te vas a arrepentir? Estar en pecado y no saber de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué es el arrepentimiento? Te digo que muchos cristianos dicen: yo ya me arrepentí un día, por eso ya soy cristiano y salvo. No, el arrepentimiento es diario. El arrepentimiento es todos los días. ¿Ok? Mira, 2 de Corintios 7:10, 7:9 y 7:10. Dice Pablo, dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí hay una frasecita, una palabrita. Vuelve a leer el 7:10. Produce arrepentimiento para salvación. Y luego mira ahí, haz una pausa. ¿De qué se van a arrepentir? Mira lo que sigue ahí. Arrepentimiento de que no hay que arrepentirse. Es tremendo, hermano, si descubres lo que está diciendo. Arrepentimiento de que no hay que arrepentirse. Arrepiéntete de que hoy crees que no tienes nada de que arrepentirte. Tristemente, las religiones todas, porque el cristianismo no es una religión. Sin embargo, hay cristianos que repetimos esto: el cristianismo no es una religión, pero es solo palabra. Nuestra vida es una religión. Y la característica de las religiones es apagarte la conciencia. Ya eres salvo, hazte católico, eres salvo. Oye, pero peco, sí, pero te llevamos al purgatorio, te quemamos tantito
y ya sales para el cielo. ¡Ah, Padre! Hazte testigo y eres de los 144,000 salvos. ¡Oh, Padre! Hazte cristiano y el salvo siempre es salvo. ¡Oh, Padre! Bueno, ese no es trabajo de Dios. Es una gran confusión. Pero mira esto y distingue lo falso de lo verdadero. Las religiones falsas te apagan la conciencia. La religión verdadera, al contrario, te despierta la conciencia. Te despierta la conciencia. Hay personas que no les gustan prédicas como esta porque dicen, usted nomás está juzgando y viendo lo malo. Es lo que necesitamos, hermano. Tú no necesitas otro varón sentado aquí diciéndote, estás bien, como vives estás bien. Oh, canta aleluya y levanta las manos e irás al cielo. No, mi hermano, eso ya hay suficientes, hombre. Yo vengo a decirte que si no dejas tu pecado, tu mentirita, tu lujuria, tus miradas en la calle, cosas así tan simples, tu vanidad, si no cambias la forma en que gastas tu dinero, vas a ir al infierno. ¿Okay? Pero si te arrepientes, oh, el Señor te adopta y te levanta. Pero tienes que distinguir esto. Un trabajo, el principal trabajo del Espíritu. Dice Juan 16, no lo digo yo. Ve a Juan 16 y dice Jesucristo dijo, cuando Él venga, y está hablando del Espíritu Santo, dice convencerá al mundo, a todos, de pecado. Y si Él está dentro de ti, lo primero que haría es convencerte de pecado. A lo mejor pecarías, pero enseguida sentirías algo aquí, sentirías algo adentro. ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué ofendí a aquel mesero? ¿Por qué contesté aquella agresión? ¿Por qué me quedé con lo que no es mío? Llorarías como lloró Pedro cuando negó al Señor. La conciencia tranquila no viene de parte de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, 3 en adelante. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Ahorita hablábamos, lo primero que hay que reconocer es pecador. ¿Qué hará el diablo? Me come, no pasa nada, así le dijo a Eva. Puedes saber después que el pecado es malo y lleva al infierno. Pero ¿qué hará el diablo? ¿Qué hará? Que no te sientas pecador. Si estás alejado de la Biblia, ese es el primer trabajo del diablo. ¿Cómo vas a saber qué es pecado? ¿Cómo tú te conviertes? Alguien te predica el evangelio, te conviertes y se trata de luchar contra el pecado. ¿Cómo sabrás lo que es pecado? Por eso hay muchas personas, ahora en diciembre, compro, mira, ya venden un niñito de barro y lo compran, porque creen que eso le gusta a Dios. Hay otras personas diciendo, no, yo le voy a prender una veladora. No, pero grande, no esas veladorcitas grandes, porque a Dios le gustan las cosas grandes. Él cree, no sé de dónde sacó su idea, él cree eso. No, yo voy a comprar piñatas, y los cristianos más o menos igual. No, yo me voy a tirar al suelo. No, porque me revuelco, porque a Dios le ha de gustar que me revuelque en el suelo. ¿De dónde sacamos eso? No, yo voy a diezmar, sí, porque diezmo si no estoy robando a Dios. ¿De dónde sacamos eso? Hay que ir a la Biblia. Sin ir a la Biblia, no vas a saber lo que es pecado. Y el diablo está contentísimo con eso. Contentísimo con eso. El pecado es sutil. El pecado adormece, el pecado endurece. Dice la hermana María Yolanda acá en el Facebook, el pecado es progresivo y degenerativo. Poco a poco, mi hermano, tú le das lugar hoy a una mala palabra y más adelante te encuentras un año hablando y alejado de Dios. Tú le das
lugar hoy a una miradita y mañana a otra, tan solo para encontrarte en un año alejado de Dios, pero ojo, no sabiéndolo y creyendo que estás cercano, que es lo peor, que es el trabajo del diablo, que mucha gente camine por camino que parece derecho, pero su final es camino de muerte. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos es dejar el pecado, no dar lugar al diablo, dice Efesios 4. No dar lugar ni un espacio. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambiar vuestra mente. Dice Colosenses 3:5. Hay que hacer morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Mira, cosas tan simples. Hoy los cristianos mismos te lo ofrecen. No seas conformista. El cristiano tiene que desear lo mejor y el dinero. Y somos princesos de Dios. Y la avaricia es pecado. Es pecado. Tantas cosas que no sabemos que son pecado y podemos andar caminando en ellas. ¿Cuántos jóvenes en relaciones con muchachos o muchachas inconversos? Es pecado unirse en yugo desigual, y otros ya metieron las patas y se casaron. Es pecado, es pecado. ¿Quién lo dice? La Biblia. La Biblia. Robar es pecado, mirar con lujuria es pecado, al que te pida dale. Eso dice la Biblia. No, pero me ven la cara de menso y todo. El pecado no hay que darle espacio. No hay que darle espacio. La palabra de Cristo more, dice Colosenses 3:16, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Continuar pecando, hermano. Esto que hacemos muchos cristianos es como engañar a nuestra esposa. Un día pedirle perdón, ella te perdona y tú seguir con la secretaria. Dice, oye, pero todavía andas con la secretaria. Sí, pero ya te pedí perdón. Imagínatelo, yo creo que es el mejor ejemplo de lo que no es arrepentirse. Pedir perdón no es arrepentirse. Hay que pedir perdón y arrepentirse. Son dos cosas distintas. Señor, ya te fallé, perdóname. Y prometo no hacerlo más. Y mañana salgo y no lo vuelvo a hacer. Como él le dijo a aquella pecadora, vete y no peques más. Hoy es tan peligroso esto. Hay cristianos, hay doctrinas tan demoníacas, como aquella de salvo siempre salvo. Tú pecas y ya no lo pierdes. Pero en ese tenor hay tantas doctrinas. Hay doctrinas que dicen, no, es que cuando yo me encontré con Cristo, Él me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. ¡Órale! O sea, es como decirle a mi esposa, yo te engañaba con la secretaria, ¿verdad? Te pedí perdón, ¿sí? Pues te puedo seguir engañando, que al cabo tú me engañaste mis adulterios pasados, presentes y pues los futuros. Estás bien mensa, ¿para qué me perdonabas? Son tan tristes cuando tomamos la Biblia, cuando gente que se dice cristiana toma la Biblia para hacer estas doctrinas diabólicas, pero no es de sorprenderse. Dice el Señor, no te maravilles si Satanás se disfraza de ángel de luz. Por el amor de Dios, ve a leer Mateo 4, cuando tentó al Señor Jesucristo, le dijo, escrito está, ¿sí? Él mandará a tus ángeles para que te cerquen alrededor. ¿Y sabes qué? Alguien puede decir, mira qué diablo tan cochino y tan mentiroso. No está echando mentiras. Escrito está eso. Pero entonces es que el diablo toma partes de la Escritura para hacer doctrinas del diablo. Así los llama la Biblia, doctrinas del diablo. ¿Sí? La doctrina del diablo, ¿cómo las distingo? Oye, tengo que aprenderme toda la Biblia. Mira, yo te voy a adelantar 10 pasos nada más. 10 pasitos, a reserva de que tú tienes que seguir leyendo la Escritura. Toda doctrina
que te enseñe de una o mil maneras que puedes pecar y no te va a pasar nada, de ninguna manera puede venir de Dios. Salvo siempre salvo no es una doctrina de Dios. Nos perdonó pecados pasados, presentes y futuros, no es una doctrina de Dios. Pecamos porque no podemos dejar de pecar, no es una doctrina de Dios. Pecamos, pero Él ya no nos ve a nosotros, sino a Cristo, no es una doctrina de Dios. La doctrina de Dios, hermano, cuando Cristo aparece en su ministerio en la Biblia, su primer mensaje, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lleva todo su ministerio, y antes de ascender al cielo, manda a sus discípulos a predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles a la gente todas las cosas que les he mandado. Y el evangelio es este: que somos pecadores, que merecemos la muerte, pero que si nos arrepentimos, que quiere decir dejamos de pecar, Dios nos perdona. Eso es lo que Él nos manda a predicar, arrepentimiento. Y sus discípulos lo entendieron también, que salieron a predicar arrepentimiento. Ten cuidado, el pecado es cosa horrible, el pecado es cosa tremenda, el pecado mata, el pecado es sutil y el diablo es un engañador. El diablo quiere hacerte sentir tranquilo. Mira Lucas 13, 2, y estamos casi por terminar, nos quedan 5 minutitos. Lucas 13, 2. A unos que le dijeron, mira esto, sería porque son pecadores. En Lucas 13, 2, Jesús dice, ¿piensas que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hoy te decía, hoy diciembre es un mes tremendo para el cristianismo, de mucha idolatría, de mucha confusión. Hoy hay ya cristianos pensando, ojalá y todavía tengas dudas, ¿pondré pino o no pondré pino? ¿Me tomaré la foto con Santa o no me tomaré la foto con Santa? ¿Qué se hace en Navidad, no? Los católicos, es su mes más grande, ¿no? Porque aparte de la Navidad, del niñito de barro y esas cosas, tienen el 12 otra celebración y todo. Pero es grande para los cristianos porque los cristianos somos especialistas en juzgar y decirles están mal. Los cristianos somos especialistas en eso. Cuando pasa un terremoto en algún otro lado decimos, oh mira, tembló en Haití, no, ves que eran bien pecadores. Oye, mira, se cayó el techo de aquella familia, no, ves que eran bien pecadores. Y lo que quiere decirnos Cristo en Lucas 13, mira si sigues leyendo, en el 13:4, piensas que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensas que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dijo Jesucristo, les digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Okay? Si no nos arrepentimos, vamos a morir, hermano, lo creas o no lo creas, seas cristiano o no cristiano, seas pentecostal, bautista, metodista, de la prosperidad, lo que seas, lo que creas que eres. El cristianismo no es una licencia para pecar. Ahora resulta, hay gente que piensa que se hizo cristiana y ya su pecado no cuenta. Al contrario, cuenta el doble porque pisotea la sangre de Cristo. Es peor el pecado del cristiano. Así es que tenemos que arrepentirnos. Arrepentimiento. El arrepentimiento es como tener una segunda oportunidad. El arrepentimiento es, ya estropeamos todo. Ya pecamos, ya echamos todo a perder, ya malgastamos todo lo que Él nos dio. ¿Qué nos queda? Arrepentirnos, ir a Dios y decirle, perdónanos, perdóname. Pero claro que hacer la promesa, no lo vuelvo a hacer. No le puedo decir, oh, perdóname por ser adúltero,
Voy a seguir adulterando, no, pues soy hombre, soy humano, pero perdóname, no. Eso no es arrepentirse y eso no lleva a salvación. Arrepentirse es perdóname, fallé con mi esposa y adulteré. Perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y confesaré a ella y ojalá me quiera perdonar. Y si no te perdona, a cargar con la consecuencia del pecado. Robé, restituyo lo robado y pido perdón. Y si no me perdonan ellos, a cargar con la consecuencia, a la cárcel si es preciso. Oh, pero si el Señor te perdona, puedes ir a donde sea, mi hermano. El perdón es el regalo más valioso que tiene el Señor para nosotros. El perdón, el evangelio, la gracia, la palabra más dulce que puede escuchar el oído de un pecador. El ofrecimiento de Dios. Isaías 1:18. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿No quieres? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Imagina el ofrecimiento. No importa lo que has hecho de hoy hacia atrás. Oye, me está escuchando un matón de los Zetas, alguien que, lo que sea. Oye, maté a 100, no tengo perdón. Claro que hay perdón. En Dios hay perdón, hay restauración. Solo hay una condición: sentirte mal por tu pecado, pedir perdón y no volverlo a hacer. Esa es la condición. Alguien dice, no, eso es salvación por obras. Ay, cabezón, es tantito que te pide el Señor. No volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Y después recibes la promesa del Señor. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Qué maravilloso. Dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone el pecado y absuelva al resto de su heredad? ¿Qué Dios como Él, que aunque lo hemos pisoteado y ofendido? Mi hermano, yo te digo, y principalmente si eres cristiano, arrepiéntete, deja tu pecado, deja esa relación, deja eso que haces en tu trabajo, deja tu carácter, deja tu egolatría, tu avaricia, deja tu pecado, y aún hay salvación en Dios. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tenemos? La próxima semana, si el Señor lo permite, avanzamos en el tema. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Muchas gracias a los que estuvieron en Facebook. Dios los bendiga y la salvación te alcance. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.